días, alumnos y alumnas de análisis epidemiológico. Y vamos a ver un tema muy importante que son los determinantes sociales. Por más que uno quiera, esos determinantes de salud, los determinantes de salud, que son factores determinantes de la enfermedad y que a medida que pasa el tiempo y que mejoran las condiciones tecnológicas del mundo, de esa misma forma va apareciendo más enfermedades. Y vamos a entender que en estos determinantes los ingresos de una familia van a ser determinantes. En otras palabras, la pobreza es sinónimo de enfermedad. Y vamos a entender también que políticamente, aunque uno no quiera, los equipos de salud quieran entender que este es un problema político, ya que las políticas públicas son las que solamente podemos usarlas para mejorar la salud en el habitante. Sin embargo, estas no alcanzan eficiencia para controlar las medidas, ya que ese factor biológico de la enfermedad se ha convertido en un factor inerte, que la enfermedad viene siendo determinada por factores más importantes como los sociales, la raza, los ingresos de una familia, la vivienda, las condiciones de alimentación, etcétera, etcétera. Van a ver entonces que esto está muy ligado a la pobreza, y el determinante importante de esos factores entonces van a determinar que quienes administran nuestros recursos a nivel nacional, regional y local son los que tienen que crear condiciones en el ambiente para disminuir la enfermedad. ¿Okay? Empecemos entonces con un concepto de determinante de salud. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud define a los determinantes de la salud como factores que influyen en la salud individual desde que el individuo nace, crece, trabaja, y muere, que interactúan en diferentes niveles de organización y que determinan el estado de salud de la población. ¿Ves? Desde que el individuo nace, crece, trabaja y muere, todos esos determinantes que rodean, esos factores determinantes que rodean al individuo, son entonces determinantes de salud que, actuando individualmente sobre la población, entonces va a producir la enfermedad. Y recordar que en 1974 tuvo un estímulo muy importante estos factores determinantes de salud, ya que un informe realizado en 1974 por la Organización Mundial de Salud, quien coordinó este informe fue Marc Lalonde, un diplomático canadiense que formó o presidió la Comisión de las Naciones Unidas para estudiar los determinantes sociales, los determinantes en salud que alimentaban la posibilidad de enfermarse. Y aquí en esta lámina podemos ver que lo biológico, cuando hablamos de lo biológico del ser humano, es la herencia, la genética, la edad, el sexo, los factores físicos y genéticos del individuo realmente. A su alrededor está el factor más importante que maneja el informe Lalonde, que son los estilos de vida del individuo. A medida que mi estilo de vida sea positivo o negativo, de esa misma manera el individuo está sano o está enfermo. Luego, en ese esquema que propone Lalonde, que ya les dije, era ministro para la época de salud de Canadá y que fue escogido como el coordinador de esta comisión para estudiar los determinantes que que incidían en el binomio salud-enfermedad. Luego determinamos en la actualidad, con el desarrollo de las redes sociales y de la comunicación, que es importante también en cuanto a la decisión de generar o fomentar determinantes que incidan sobre la salud. Entonces, las redes sociales, ya que allí vamos a encontrar cosas positivas y negativas para la salud, podemos encontrar grupos que
promocionan la salud como una forma de vida en las redes sociales, pero también podemos encontrar motivación al consumo de tabaco, por ejemplo. Y entonces las redes sociales en la actualidad juegan un papel importante en este binomio salud-enfermedad. Luego, Marc Lalonde, define algunos factores que están alrededor de las redes sociales y de los estilos de vida, como son la agricultura. La agricultura es muy importante, la producción de alimentos, porque uno de los factores importantes para los grupos poblacionales es que si consumen alimentos saludables, en esa misma manera vamos a estar sanos, pero si consumimos alimentos no saludables, en esa misma medida vamos a estar enfermos. Entonces la alimentación, la producción de alimentos, ¿ok?, es muy clave en lo que es determinante para la salud. Luego la educación, que es muy importante también. El individuo, a medida que tiene más educación, más entiende la problemática del ambiente que lo rodea, el camino del bien y del mal, qué estilo de vida puede ser más útil para su vida, si consumir alcohol o consumir alimentos no procesados, por ejemplo. Entonces, la educación no solamente desde el punto de vista científico, sino la educación desde el punto de vista de saber qué condiciones debe jugar el individuo en su estilo de vida para mejorar su salud. Otro factor que rodea a los factores de las redes sociales y a los factores biológicos está el ambiente laboral de las personas. A mayor o mejores condiciones de un ambiente laboral, más condicionalmente ese determinante juega a favor de la salud, mientras los puestos de trabajo, vamos a llamarlo así, o el ambiente laboral en condiciones precarias, bueno, generan una serie de enfermedades ocupacionales que van entonces a incidir sobre la enfermedad. Otro factor que está en este esquema de Marc Lalonde es las condiciones de vida del trabajador. Si ese trabajador, además que tiene un ambiente de trabajo negativo, también tiene condiciones de vida de trabajo precarias, entonces vamos a condicionar a que esos grupos poblacionales vayan más hacia la problemática de enfermedad. El desempleo, lógico, el desempleo, porque el desempleo marca la disminución del ingreso familiar, y de ese mismo modo el ingreso familiar, que es el que nos solventa los problemas de salud, de alimentación, de vestido, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, en esa misma forma vamos a generar enfermedad en los grupos poblacionales. O sea que el desempleo es también un determinante importante, un determinante de tipo social en la población. El consumo de agua y el saneamiento ambiental, ya sabemos que es un factor ambiental importante, ya que si los individuos no toman agua potable o el saneamiento de los desechos sólidos, una vivienda adecuada, etcétera, etcétera, no está en condiciones para el individuo, de esa misma manera se va a fomentar los estados de enfermedad, mientras con un individuo con condiciones mínimas de salubridad en su hogar, de consumo de agua potable o de saneamiento en el ambiente, de esa misma manera va a estar más saludable. Por eso es que un determinante importante son los ingresos económicos que pueda tener una familia, porque a mayor pobreza, más enfermedad, y a mayor ingreso per cápita en una población, en esa misma manera vamos a estar sanos. Otro factor que diseñó Lalonde en su gráfico de determinantes sociales son los servicios de atención de salud, muy importante. Los servicios de atención en salud, no tan solo que tengamos en cantidad, sino en calidad. Recordar que el primer nivel de atención, que son los ambulatorios rurales y urbanos, tienen que ejercer medicina primaria y no medicina curativa mayormente. Tienen que ver la promoción de la salud, la educación sanitaria en escuelas, liceos, en hogares de cuidado, etcétera, etcétera, enseñando a la población a cuáles son los factores determinantes que van a incidir sobre que ellos estén sanos o enfermos, que lamentablemente en estos momentos se ve que los ambulatorios rurales se hace pura medicina curativa, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo importante en crear una nueva sociedad de médicos que atiendan
más lo humano, se sigue entonces fortaleciendo la medicina curativa y en ese mismo modo vamos disminuyendo la medicina preventiva. Recuerden que en la medicina preventiva el 85% de la población va a ese tipo de atención primaria y que realmente si no hacemos prevención primaria, entonces en esas mismas condiciones la enfermedad hace su aparición en el escenario, ¿ok? Los servicios de salud entonces son importantes, organizarlos, hay que reorganizarlos nuevamente en función de la atención que deben prestar a las poblaciones. Y también metió Marla Long en este esquema la parte de la vivienda como un parte del saneamiento ambiental, una vivienda en condiciones de salud importante, con buena limpieza, que sus pobladores tengan mayor higiene personal y que cuiden sus instalaciones. De esa misma manera vamos entonces a fomentar la vivienda como un medio ambiente propicio para generar salud. Y por último, Marla Long en sus informes de 1974 dijo que las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales juegan el papel más importante. Allí las condiciones socioeconómicas, sobre todo porque a mayor pobreza, a menos ingresos en el hogar, en esa misma manera vamos a replicar la enfermedad como ese agente precario dentro de la población. Luego podemos observar en esta lámina la evolución de los conceptos determinantes. En el siglo XIX, por ejemplo, la concepción bioholicista que tenía los médicos y el equipo de salud y la población era de tal forma que ellos creían que la enfermedad era dada solamente porque un agente causal producía esa enfermedad en factores internos del organismo, en biológicos, incidiendo en lo biológico. Luego, para el siglo XX, ya la habíamos estudiado, que es la tríada ecológica, viene el enfoque ecológico de la enfermedad, donde en este caso se ve a la concepción de enfermedad como una interacción entre el ambiente, el agente causal y el hospedero sano, que es el hombre sano, ¿verdad? Entonces ya en el siglo XX teníamos esa concepción biologicista, ecológica de la enfermedad, donde la interactuación de estos tres factores, por eso es la tríada ecológica, entonces iban a desempeñar o incidir sobre el binomio salud-enfermedad. Y no es más que a las finales del siglo XX, en 1974, que Marla Long expone en la Organización Mundial de la Salud los 4 determinantes que en la actualidad manejamos, que son los responsables de generar pues salud o enfermedad. Y el primero que él genera en ese informe es el medio ambiente. Sigue siendo parte de la tríada ecológica, el medio ambiente físico, el medio ambiente químico, el biológico y la posición, lo psicosocial que presenta el individuo, más lo cultural. Recordemos que los físicos son ejemplos, radiaciones solares, electricidad, etcétera, etcétera, que el ambiente químico es las sustancias nocivas que podemos nosotros manipular o estar expuestos a ellas. Y lo biológico es generalmente los diferentes vectores que, por ejemplo, que pueden producir enfermedades que están en ese medio ambiente. Y lo demás, psicosocial y cultural, son determinantes porque son decisiones del individuo como actual. El que aparece segundo y es el más importante para nosotros desde el punto de vista del equipo de salud son los estilos de vida del individuo, la toma de decisiones de ese individuo a reaccionar ante lo que él cree necesario, es lo que denominamos los hábitos. Es una cuestión de gusto. El fumar, el consumir droga, consumir alcohol, son cosas de gustos realmente del estilo de vida de ese individuo que lo va a acercar o alejar de la salud, ¿ok? Entonces los hábitos de vida o el estilo de vida son determinantes de la salud. Luego,
El tercer determinante que expone la LON en ese informe de 1974 ante la Organización Mundial de la Salud es el factor biológico humano, y allí sigue estando presente pues lo que hemos manejado, la herencia, la genética, la maduración y el envejecimiento del individuo, los complejos internos como tal del individuo, todo esa visión biologicista del individuo, entonces va a estar componiendo o formando parte el determinante biológico humano. Y por último, los sistemas de organización de atención de la salud, la prevención como carta importante en el manejo de la salud, la curación y la restauración. Recordemos entonces lo que decíamos previamente en la exposición de la clase, lo que se ha dejado de ser. Es importante el sistema de organización de la atención de la salud. Para esto hay una ciencia que es la ciencia de administración sanitaria, donde ustedes ya vieron en la clase pasada los niveles de atención y los niveles de prevención. Si no tenemos en cuenta esta organización sanitaria en las instituciones de salud, entonces de esa misma manera vamos a incidir positiva o negativamente en ese binomio de salud-enfermedad. La prevención, ustedes saben que es mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho. La prevención es menos costosa que la curación. Actualmente las políticas sanitarias de los gobiernos de nuestro país, por ejemplo, le están dando mucha importancia nuevamente a la curación. Para ellos trae más votos hacer un hospital que fortalecer la educación y promoción de la salud en las escuelas, en los liceos, en cada uno de los clubes que existan dentro de la organización social de las comunidades, y entonces estamos dejando ese factor, ese determinante social que es la prevención, que podemos evitar el 85% de las enfermedades a través de la prevención, y estamos haciendo de medicina curativa. Si usted va a un ambulatorio rural, yo vivo frente a un ambulatorio rural y ahí lo que se hace es medicina curativa. Lo mínimo que se hace es la prevención sanitaria en la vacunación, por ejemplo, que es un factor determinante en la prevención de la salud, pero no se toman medidas educativas o promoción de la salud en las escuelas, en los liceos, para prevenir muchas necesidades que tienen o muchos factores que están incidiendo en esa población. En la educativa, por ejemplo, el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario fortalecer, y los sistemas de salud en la actualidad tienen que ser reorganizados nuevamente. Luego, después de que ya saben que los determinantes de la LON y los determinantes que actualmente se manejan son esos 4 determinantes: el medio ambiente, el estilo de vida y lo biológico o lo humano, donde está metido la genética y todo eso. Vamos a ver, además de las instituciones de salud o la organización de las instituciones de salud, vamos a ver los determinantes de salud, cómo fueron evolucionando. Y existen distintos modelos para explicar la relación entre los determinantes y el estado de salud de la población, pero ya les dije que los que estamos utilizando actualmente, los más completos que estamos utilizando, son los de Mark Lalonde de 1974. Y aquí hay varios compañeros colegas médicos, científicos, que anduvieron por ese camino de estudiar los determinantes reales que inciden sobre las poblaciones para promover las enfermedades dentro de esas poblaciones. Tenemos a la Freud Lalonde, que ya lo hemos revisado casi completamente, que en 1974 les dije que formó parte de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud, la presidió, en esos momentos él era ministro de Salud de Canadá, y que dirigió pues ese equipo que estudió los determinantes sociales en 1974, y es el que actualmente es el que utilizamos para tener la noción de los determinantes de salud en las poblaciones. Pero también está el modelo de determinantes de salud de Frame en 1991, posterior a la LON,
ahí nació también el de Wittenhate en 1991 y un compañero latinoamericano que nos representa, que es Pedro Luis Castellano, que también tiene su modelo de determinantes de la salud. El de Marc Lalonde ya lo hemos estudiado, el medio ambiente, los estilos de vida, la biología humana y el sistema de atención sanitaria que tenga ese país. Y mire, Lalonde reforzó este determinante estudio sobre los determinantes de salud, sobre este esquema, ¿no? Él revisó los sistemas de asistencia sanitaria, esto fue en Canadá, pero se restablece en todos los países pasaba lo mismo, o pasa lo mismo. El sistema de asistencia sanitaria tiene un peso en la mortalidad de la gente en el 11%, o sea que los ambulatorios, los hospitales, donde se gasta más dinero, se gasta el 90.6% del ingreso en la salud en los hospitales y ambulatorios, no sabiendo o sabiendo que ellos lo único que pueden detener es el 11% de la morbimortalidad. Bueno, de repente no te lo sabe un gobernador, no te lo sabe un alcalde o hasta el presidente de la República si no tiene equipos de salud que realmente lo enseñen o lo formen en este tipo de estadísticas que son muy importantes. Fíjense que el segundo es el estilo de vida y el estilo de vida tiene un peso sobre la mortalidad o la morbimortalidad del 43%, o sea que de cada 100 individuos que consultan por alguna causa de enfermedad, el 43% puede ser prevenido a través del trabajo sobre los estilos de vida del individuo. Y solamente el gasto público que se hace en el país es el 1.2% del ingreso, del egreso por salud o lo destinado a las políticas de salud pública. El medio ambiente es el segundo, es el tercero en la gráfica de Lalonde, donde el 19% la aplicación de políticas públicas en el medio ambiente determinan el peso en tanto la morbimortalidad en un 19%, ¿ok? Y se le está gastando solamente el 1.5% en el saneamiento ambiental, que es el gasto que hacen generalmente las alcaldías, que son las que le tratan las políticas de saneamiento ambiental en los municipios. Y en cuanto a lo biológico, a la biología humana, solamente es determinante o el peso que genera en detener la morbimortalidad de las enfermedades es el 27% y se le está destinando solamente un 6.9% a la parte de la biología humana. O sea que donde debemos incidir es en el estilo de vida, que casi es el 50%. El 43% de los efectos morbimortalidad del individuo a las poblaciones, entonces es donde hay que generar o invertir más recursos para evitar ese porcentaje de enfermarse o morir de la población. Aquí vemos los determinantes de salud más resumidos. Aquí vemos primeramente en sentido de las agujas del reloj, tenemos los determinantes conductuales, que son los mismos estilos de vida, los hábitos que tenga el individuo, fumar, consumir alcohol, consumir droga, sedentarismo, son cosas que nos alejan de la salud, mientras que no fumar, no consumir alcohol, no consumir droga y hacer ejercicio físico nos acercan a una vida sana, ¿ok? También es importante estos determinantes conductuales, las creencias de los individuos, ¿ok? Todavía hay individuos que creen que la enfermedad es una cosa espiritual religiosa, que alguien le echó un mal al otro o que Dios determinó que debe sufrir un mal, una enfermedad. Entonces son creencias que alejan a medida que creemos en el pasado, en lo que se creía en tiempos antiguos. Entonces en esa misma manera vamos a acercarnos a la enfermedad. Pero si pensamos que lo científico, lo estudiado por el hombre genera pues condiciones de mejor vida y mejores condiciones para la salud, estamos pues en el camino correcto.
Las actitudes del individuo también son importantes, es la parte conductual donde mi accionar en la vida determina lo sano o lo saludable o lo enfermo. Por ejemplo, un niño, un preadolescente, un adolescente que tenga una decepción amorosa, bueno, trae consecuencias negativas en el binomio salud-enfermedad. ¿Okay? Mientras si uno tiene una conducta positiva, crítica, de un pensamiento crítico, analítico, razonable, si tiene la razón por encima de la emoción, en esa misma manera nos vamos a acercar a la salud. Y otro determinante conductual que manejamos es el comportamiento del individuo. Hay comportamientos que rayan hacia querer enfermarse, la autodestrucción del individuo. Otro determinante que nos habla entonces Lalonde es los ambientales, la contaminación del aire o del agua, la contaminación de la tierra por pesticidas, como han llevado los agricultores a nuestras tierras, por ejemplo. Pero también él colocó en lo ambiental los factores aire, agua, tierra y fuego, que son determinantes pues en la población para incidir sobre el binomio salud-enfermedad. Luego él habla de los determinantes biológicos y ya está esto trillado con nosotros, que son factores propios del individuo, como los genéticos o hereditarios del individuo, la edad, a mayor envejecimiento, mayor problemáticas de salud, ¿ok? O los extremos de la vida son más sensibles a las enfermedades, como son los niños recién nacidos o los infantes, ¿ok? Y los viejitos, los que estamos ya pisando edades importantes en la vida, ¿ok? Entonces, el género también, masculino o femenino, hay enfermedades que se dan más en la mujer, por ejemplo, las infecciones urinarias, por el factor morfofisiológico de la mujer cuya uretra es más pequeña que la del hombre, por ejemplo. La nutrición, ni se diga, mayor alimentación balanceada, sana, sin comidas súper o ultra procesadas, enlatados y eso que producen las transnacionales y que generalmente lo consumimos, va a incidir sobre el binomio salud-enfermedad. A mejores condiciones nutricionales, a mejor consumo de alimentos no procesados, vamos a estar más sanos. Pero si estamos consumiendo más alimentos ultra procesados, alimentos ricos en grasa, en colesterol, entonces en esa misma manera nos acercamos a la enfermedad. Y también es un factor individual o biológico la inmunidad del ser humano. Recordemos que la inmunidad puede ser innata. Esa inmunidad innata nos da pues fortaleza y resistencia ante las enfermedades que podemos estar en riesgo cuando nos ponemos en contacto con el agente causal de la enfermedad. O sea que la inmunidad es importante en ese determinante biológico y lógico el vigor. A mayor vigor que tenga el individuo, en esa misma manera se va a sentir más saludable que si tiene condiciones con disminución del vigor individual, ¿ok? Y por último dejó los determinantes sociales que son más dentro de ese binomio, son factores que realmente están incidiendo a medida que pasa el tiempo y la tecnología, como les decía, que son las relaciones familiares, familias que vivan, que se relacionen bajo un ambiente normal de amor, ¿ok? Donde los valores importantes de la sociedad se practiquen allí dentro de ese hogar. En esa misma medida nos acercamos a la salud. Pero si es un hogar, una familia disfuncional, que se pelean, se golpean, en esa misma manera nos vamos a acercar a lo que es la enfermedad, ¿ok? La situación financiera de la familia, lógico, es como yo les he dicho, que hay un dicho que dice que con el cochino dinero no da la felicidad, pero es importante en condiciones de salud, a mayor ingreso de la familia, mayores condiciones para hacerle el frente a las demandas sociales, a la buena alimentación, al vestirse bien, a ir a instituciones de salud que presten buena atención sanitaria, a todo eso, pues,
que demanda buena vivienda, buen medio ambiente propicio para el desarrollo de la vida, ¿ok? Que la situación financiera de ese, como determinante social es muy importante. El trabajo, lógico, el trabajo te da ingresos importantes para la familia. Si eres un desempleado, las condiciones sanitarias van a mermar, ¿ok? Mientras que si tienes un buen trabajo, los ingresos para tu familia van a ser condicionales a que tu vida mejore. Entonces el trabajo es un condicionante social muy importante dentro de la sociedad. La comunidad y los amigos también es muy importante a medida relación interpersonal con la sociedad donde tú convives, que tengas amigos, que sea un ser respetado dentro de la comunidad. De esa misma forma te vas a acercar a la salud. Mientras que todo lo contrario, si eres un antisocial, un delincuente dentro de la comunidad, en esa misma manera te vas a acercar a la enfermedad. Y los valores personales, mira, que uno de los valores importantes en la sociedad es la honestidad. ¿Mm? Y se ha perdido completamente. Ahorita muy poca gente es honesta. Y eso, la deshonestidad, hace que condicionalmente el medio ambiente donde nos desenvolvamos sea mermado en condiciones positivas para la familia. Por ejemplo, la destrucción de unas instalaciones que le sirven a la comunidad o, sí, el vandalismo que a veces existe ante unas instituciones. De esa misma manera vamos entonces como valores personales a alejarnos de la salud. O sea, esos valores que son el respeto, la honestidad, el amor, ¿ok? Todos esos factores positivos o valores positivos entre la sociedad hay que seguirlo ejerciendo y fortaleciendo en la familia y en la sociedad. Aquí tenemos algunos ejemplos de los determinantes del proceso de salud-enfermedad. En cuanto a biología humana, vamos a encontrar, por ejemplo, las anomalías cromosómicas, como es el síndrome de Down, que es la trisomía 21, el síndrome del maullido del gato, el síndrome, todos esos síndromes que son genéticamente no se pueden controlar, ¿ok? Que será en un futuro no muy lejano donde esta parte se pueda incidir para disminuir pues las enfermedades, pero en el caso de los factores biológicos no se puede realmente incidir para lograr condiciones más propicias a la salud. Aquí tenemos otro determinante del proceso de salud-enfermedad, que es de la biología humana, que es el envejecimiento. Hasta el momento, la ciencia no ha podido detener el envejecimiento. A mayor edad, a mayor envejecimiento, ese factor es determinante en la salud del individuo. Otro factor determinante en el medio ambiente es el medio ambiente biológico. Les decía, la producción de vectores en una comunidad. ¿Eh? Sí, por ejemplo, no tenemos una buena recolección de residuos sólidos o la basura, entonces de esa misma forma vamos a generar en ese medio ambiente biológico la producción de vectores que van a producir enfermedades, o si tenemos muchos criaderos de zancudo, el agua estancada, todo eso son factores biológicos del ambiente. Los mosquitos que se producen, como ahorita que hay está recrudeciendo enfermedades zoonóticas por vectores como el dengue, el Zika, la chikungunya, ¿ok? Son factores que determinan la producción de enfermedad y por eso hay que retomar nuevamente la prevención en cuanto a incidir en los factores biológicos del medio ambiente para evitar la proliferación de vectores que produzcan enfermedades. Otro determinante, como ejemplo, tenemos aquí en esta lámina, es el del medio ambiente. El medio ambiente psicosocial. Cuando hablamos de ambiente psicosocial, medio ambiente psicosocial es la pobreza, la marginalidad, la exclusión social del individuo, que son cosas que políticamente son las que podemos resolver. En este medio ambiente psicosocial podemos incidir. ¿Por qué? Porque si tenemos un alcalde, un gobernador o un presidente que realmente se preocupe por estas condiciones sanitarias, vamos a redistribuir mejor la pobreza, vamos a sacar de la marginación a muchos individuos que no le estamos prestando atención y
vamos a generar políticas públicas que van a mejorar las condiciones de vida de ese medio ambiente psicosocial del individuo. Otro ejemplo o determinante de la salud del ambiente psicosocial es las condiciones y medio ambiente del trabajo. Si te esclavizan como trabajador con un sueldo mínimo que no puedes llegar a hacer frente a las demandas sociales como la alimentación, el vestido, la salud, la educación de tus hijos, entonces de ese mismo modo vamos a acercarnos a la enfermedad. En el medio ambiente también tenemos el medio ambiente físico. Les hablé yo que el medio ambiente físico es importante, los efectos de la contaminación atmosférica por el petróleo en muchas cosas, la contaminación del agua, del aire, el efecto invernadero, los efectos climáticos de ese efecto son factores determinantes físicos ambientales. Perdón. También en estos determinantes sociales, determinantes del medio ambiente físico, están los rayos ultravioletas, del sol, que producen cáncer de piel, por ejemplo. Además, los determinantes del proceso de salud-enfermedad tienen que ver en el medio ambiente con lo que hemos visto en temas anteriores que le he dado, como es la cadena epidemiológica. Recuerden, el agente causal biológico, físico, químico, etcétera, que puede producir la enfermedad, el huésped sano, que es el hombre o la mujer, cuyas características propias del individuo tiene, como la inmunidad, la edad, que son factores que van a favorecer a que el agente causal cause la enfermedad. Otro determinante del proceso de salud-enfermedad es ya les había dicho, que es el medio ambiente físico, psicosocial, cultural, económico y político que rodee esas poblaciones. Y lógico, el sistema de salud, que si tiene buena accesibilidad, que son los tres factores que tiene que tener una institución de salud, que son la accesibilidad a ese servicio de salud, el costo, si es gratuito, en el caso de nuestra Constitución que dice que la salud es gratuita, o las tecnologías que puede tener ese centro médico para atenderte. Entonces, esos determinantes de salud fueron estudiados también con varios, ya le dije, en esta lámina vemos los determinantes de salud estudiados por Julio French, que posee determinantes básicos, determinantes estructurales y determinantes próximos. Él los divide en esos tres tipos de determinantes: básicos, estructurales y próximos, Los determinantes básicos es la población y el ambiente, o sea, donde la población, por ejemplo, los niños de una población que tengan en su medio ambiente quebradas o cañadas, como se le dice, zonas inundables o contaminación o contaminación del ambiente, del agua, de todo eso, y una urbanización fuera de lo ambiental, entonces de esa misma manera vamos a estar más cerca de la enfermedad. También es determinante aquí, en los determinantes básicos, el genoma o la genética del individuo y la organización social que él ejercite en su sociedad. Entonces, la estructura económica, la cultura ideológica que tenga el individuo, la formación ideológica, el gobierno, que también es el que maneja los recursos del pueblo y que de acuerdo a su administración de esos recursos va a traer mejores condiciones de vida, la tecnología y la ciencia, que son muy importantes en esos determinantes básicos. Luego tenemos los determinantes estructurales, donde él esquematiza que los niveles de la riqueza de la población y la estructura ocupacional de esa población van a ser determinantes. Una población empobrecida, por ejemplo, le decía, tiene más condiciones de enfermarse, mientras que los altos niveles de desempleo igual también producen más enfermedades. Esa estratificación social y los mecanismos de redistribución de la riqueza son los que tenemos que cambiar. O sea que ese tipo, esos altos niveles de inequidad se pueden cambiar, y lo pueden cambiar sobre todo cuando se tiene poder político y económico. Si tenemos el poder político, podemos incidir sobre esos factores dentro de la estratificación social, esos altos niveles de inequidad que existen en las poblaciones. Si este gobernante que nos toque, que elegimos por el voto, entonces no tiene las
capacidad ideológica para realmente ejercer las políticas hacia la población, sino que las políticas que genere son en base a los intereses personales, vamos a seguir enfermos en nuestras comunidades. Y por último, Julio French tiene los determinantes próximos. Ahí vamos a ver las condiciones de vida de cada individuo o población. La falta de agua potable es un determinante en la enfermedad, el saneamiento del ambiente de la comunidad, el hacinamiento que pueda tener una familia en el hogar, que a veces viven más de 10 personas dentro de la casa. ¿Ok? Son características que dan las condiciones de vida de la gente. Y igualmente las condiciones de trabajo que tenga ese individuo dentro de la población va a ser determinante para sus mejoras de salud o enfermarse. Los estilos de vida ya lo mete Julio French también como un determinante proximal. La obtención del agua y el alimento, cómo tener acceso al agua, a la salud, al alimento, son determinantes proximales para Julio French. Y el sistema de salud que nos dé la atención sanitaria, si realmente está haciendo una labor preventiva, curable, o que sea inaccesible ese centro de salud. Y recordemos entonces en esta etapa de la clase que la Carta de Ottawa, que también les he hablado en las clases anteriores, que para recordar que ella tuvo una determinación en su informe final de el sector sanitario no puede por sí mismo proporcionar las condiciones previas ni asegurar las perspectivas favorables para la salud. La promoción de la salud exige la participación activa de todos los implicados: gobierno, sectores sanitarios, sectores sociales, económicos, la sociedad y los medios de comunicación. Aquí es donde se retomó la participación ciudadana protagónica como elemento fundamental en la solución de sus necesidades de salud. ¿Ok? Y se requiere una participación protagónica de la población para que ésta ejerza un mayor control sobre su salud y sobre la salud de la población y del medio ambiente, y para que no opte por todo lo que propicie la salud. La gente no podrá alcanzar su plena salud a menos que sean capaces de asumir el control de todo lo que determine su estado de salud. La promoción de la salud radica en la participación efectiva de la comunidad, de la población, en la fijación de prioridades y la toma de decisiones para alcanzar un mejor nivel de salud. ¿Ok? Entonces, eso es lo que determinó la Carta de Ottawa. Miren, ven, han pasado unas cuantas décadas y todavía resistimos ante los embates de la mala administración de esos determinantes sociales. Esa Carta de Ottawa, que es la promoción de la salud, como un prerequisito indispensable para fomentar la salud en la población, fue en 1986, y que generalmente esos factores que tomó fue la paz social, la educación, la vivienda, la alimentación del individuo, la renta, el ecosistema saludable, el medio ambiente saludable, la justicia social y la equidad como cartas fundamentales en perseguir la salud, desde la Carta de Ottawa en el año ya mencionado. El nivel de salud entonces tiene riesgos sociales, tiene riesgos conductuales, ocupacionales y biológicos. A medida que estos aumente o disminuya, va a estar inclinada la balanza del lado susceptible del individuo, de los riesgos ambientales, por ejemplo, y el nivel de salud que tenga un individuo o una población. Ya ustedes vieron la noción de riesgo, que estos determinantes entonces les va a servir importante para el trabajo que están realizando de campo dentro de sus comunidades, porque están investigando eso que ustedes están haciendo, que es la determinación de los factores que inciden sobre la salud de esa población que están estudiando, y que van a debatir en la asamblea, en la parte secundaria del trabajo, que es la asamblea, el contacto con la comunidad. Porque lo que vamos a tratar es que la comunidad participe activamente y protagónicamente en la solución de su necesidad sanitaria, que todos los problemas de la comunidad son de salud, ¿ok? Son de salud, desde el punto de vista del determinante y la conceptualización de la Organización Mundial de la Salud, del concepto de salud, que es el completo bienestar psíquico, biológico, social del individuo, y que no solamente es la ausencia de enfermedad. Entonces vamos a ver que un individuo
tenemos individuos en nuestras sociedades que siempre van a estar enfermos, ¿ok? Entonces, la nación de riesgo, recordándolo que en cada sociedad existen comunidades, grupos de individuos, familias o individuos que presentan más posibilidades que otros de sufrir en un futuro enfermedades, accidentes, muertes prematuras, y se dice que son individuos o colectivos especialmente vulnerables dentro de la población y que ustedes en ese trabajo tienen que identificar individuos vulnerables a ser blanco de las enfermedades que existen en esa población. Entonces, la vulnerabilidad se debe a la presencia de ciertos números de características de tipo genético, ambiental, biológicas, psicosociales, que actuando individualmente desencadenan la presencia de un proceso y surge entonces la noción de riesgo en medicina, que tiene mucha relación con lo que es el determinante social o el determinante de la salud. Recordemos que la noción de riesgo que ustedes estudiaron, esa noción de riesgo, ya un momentico, el factor de riesgo, que es una característica o circunstancia detectable en ese individuo o en el grupo de individuos de una población asociada con la probabilidad incrementada de experimentar la enfermedad, ¿okay? El daño a la salud, la incapacidad, etcétera, etcétera. Estos factores de riesgos biológicos, ambientales, de comportamiento social, culturales y económicos pueden ir sumándose unos a otros y aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos, produciendo un fenómeno de interacción en la sociedad y entonces multiplicar esos determinantes sociales que van a incidir sobre las comunidades y a la producción de enfermedad. O sea, como conclusión, factores importantes de los determinantes de salud son lo biológico, ¿ok? Lo ambiental, el estilo de vida y el individual biológico, lo biológico humano, esos determinantes. Y en ellos van a estar un múltiples de determinantes o factores que van a incidir. Una familia cuyo padre tenga 15 hijos, viven en hacinamiento en una vivienda, no tengan un trabajo, no tengan un medio ambiente propicio, la vivienda se le está cayendo encima, no tienen donde exponer sus excretas o no tienen cómo consumir agua potable, entonces figúrense, son la gente vulnerable que hay que buscar en ese trabajo y tratar de que las políticas o el plan de acción que tome el equipo de salud vaya destinado sobre todo a esas personas dentro de la comunidad que reúnen condiciones para conceptualizarlos como individuos muy vulnerables dentro de la comunidad. Hasta aquí, compañeros, muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase que estaremos realizando posteriormente. Muy buenas tardes.